Estamos revisando las modificaciones al artículo 5A del Código Fiscal de la Federación en cuanto a los diferentes temas que nos atañen como profesionales de la contaduría y de los aspectos fiscales. En la sección anterior estuvimos viendo el criterio del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde o concerniente la razón de negocios, que la autoridad puede considerar su ausencia como uno de los elementos que la lleven a determinar la falta de materialidad de una operación, caso en el cual la carga probatoria para demostrar la existencia y regularidad de la aprobación corre a cargo del contribuyente. Entonces estuvimos analizando diferentes casos en el bloque anterior en donde se pudiera dar este tipo de situaciones, máxime las malas prácticas que siguen algunos contribuyentes asesorados por algunos contadores, en los cuales al final del ejercicio es cuando se percatan de que van a terminar con un resultado alto y van a pagar muchos impuestos al SAT. Desgraciadamente esto es por no llevar un control durante todo el ejercicio. Entonces ya les comentamos de los contratos, comentamos de la relación de cliente-proveedor, comentamos de tener las pruebas de que efectivamente nos prestaron el servicio, etcétera, etcétera. Entonces, continuamos. En cuanto a la causación de las contribuciones, existe un criterio por parte de la Suprema Corte de Justicia que tiene su registro digital el 167.560 en materia administrativa. Es una tesis del 2009 y que nos habla de la causación de las contribuciones, la carga de la prueba de que un acto, hecho o negocio jurídico es artificioso recae en quien hace la afirmación correspondiente. Las operaciones no prohibidas legalmente que lleven a cabo los contribuyentes, entre ellas las inversiones en acciones, cuentan con presunción de licitud si en ello coincide el que no se presenten o que no se presentan como ajenas a la práctica comercial ordinaria. Por tanto, cuando se alegue de que una determinada operación no revela la intención de realizar una inversión real, sino que tiene un propósito especulativo que únicamente pretende eludir el impuesto correspondiente, la parte que propone tal argumento debe de aportar los elementos que acrediten la ausencia de sustancia jurídica. Así, para probar el carácter artificioso de una operación ante la autoridad jurisdiccional, debe argumentarse, por ejemplo, atendiendo a si la operación tiene una repercusión económica neta en la posición financiera del contribuyente, existe una razón de negocios para la realización de la operación, al efectuar la transacción podía razonablemente anticiparse la generación de una ganancia previa a la consideración de los efectos fiscales de la operación, o bien la medida en la que el particular se hubiera expuesto a sufrir una pérdida bajo las circunstancias ajenas a su control. Todo lo anterior sin dejar de reconocer que el tema aludido resulta de particular complejidad, por lo que las cuestiones propuestas como elementos para la valoración de cada caso no son más que una aproximación que no pretende ser la guía rectora definitiva de los juicios que versen sobre el carácter artificioso o abusivo de una operación o sobre su plena validez. Bien, pues en este caso, cuando la autoridad se percata de que existe una operación que, de acuerdo con el criterio de ellos, pudiera resultar que es artificiosa, que no es real, que fue inventada, entonces pues ellos tienen que demostrarnos por qué consideran que es artificiosa, y nosotros como contribuyentes o como contadores de los contribuyentes debemos de dar los elementos para demostrar que no es artificiosa, lo que comentábamos en la parte anterior de este programa referente a los contratos, el servicio final o la entrega de los artículos que se están adquiriendo, etcétera, etcétera. Entonces, pues así está este criterio. En cuanto al beneficio fiscal,
y beneficio económico razonablemente esperado. Estos están contenidos también en el artículo 5A del Código, y en esta disposición establece en el antepenúltimo y penúltimo párrafo lo siguiente: se consideran beneficios fiscales cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución. Esto incluye los alcanzados a través de deducciones, exenciones, no sujeciones, no reconocimiento de una ganancia o ingreso acumulable, ajustes o ausencia de ajustes de la base imponible de la contribución, el acreditamiento de contribuciones, la recaracterización de un pago o actividad, un cambio de régimen fiscal, entre otros. Entonces, en cuanto al beneficio fiscal, pues sabemos que, vamos a poner el clásico ejemplo que siempre, pues que últimamente ha estado mucho de moda, el aspecto de las facturas compradas. Tú aplicas una factura dentro de una empresa y obtienes la deducción de forma inmediata. ¿Cuánto vas a pagar o cuánto vas a dejar de pagar de impuesto sobre la renta? ¿Cuánto te conviene pagarlo? Independientemente de que estás acreditando el IVA, que es el 16%, pues probablemente dejes de pagar el 30 o el 35% de impuesto sobre la renta, seas persona moral o persona física. Entonces, esta situación la estudia perfectamente bien el SAT y te dice, bueno, tú estás haciendo alguna práctica artificiosa para la deducción y dejar de pagar los impuestos. Por lo tanto, pues no procede y te pueden decir, bueno, pues esa factura no es deducible. Al igual que el mismo caso, la facturación en cuanto a lo que veíamos hace unos momentos, que decíamos de las facturaciones de publicidad, vas a obtener un beneficio de la publicidad. Evidentemente, cuando te hacen una propuesta de mercadotecnia, los que te lo venden, si son profesionales, te van a establecer, los resultados positivos, nosotros llegamos a tal número de miles de personas, de esos miles el porcentaje que regularmente responde positivo a la publicidad o la campaña de mercadotecnia, pues hacen compras, se te incrementan las ventas, número de personas, no a lo mejor algunos hasta montos de acuerdo con los artículos máximos, si son compañías especializadas en determinadas áreas de la mercadotecnia o en determinadas actividades económicas, que sí te lo pueden dar. Entonces, si tú presentas ese tipo de estudios y efectivamente a raíz de que llevaste a realizar esa campaña publicitaria, se te incrementaron las ventas, tienes todos los elementos para demostrarlo, que sabemos que está bastante difícil, ¿no? De comprobar que se te incrementaron las ventas por ese motivo. Cuando tú haces alguna venta o te piden algún artículo vía internet, regularmente hay algunas compañías lo que anotan es preguntarte por qué medio te enteraste de las promociones o de los productos que ellos están vendiendo, y algunos sí le anotan ahí, tachan el cuadrito, lo palomean y llevan ese control. Entonces está bastante bien. Otro de los casos, les voy a poner un caso ahorita que estuvimos leyendo en un libro que se llamaba Líderes y que está muy interesante. ¿Qué va a suceder en el caso de que, y esto fue cierto, una compañía refresquera, embotelladora de refrescos muy importante, toma la decisión de adquirir una compañía pequeña que se dedicaba a vender, no sé, que eran pastelitos o a lo mejor algunos dulces que venían envueltos en celofán, y eso es lo que ellos vieron y dijeron, vamos a comprar esta compañía. Pero si tú veías el tamaño de la compañía que la estaba adquiriendo, haz de cuenta que era la Coca-Cola. Iba a comprar una panadería, una surtidora de pastelitos fulanita de tal, pues como que no le ves la razón de negocios y no le veías el objetivo, y aparentemente lo primero que piensas, eso es lo malo también de hacerse juicios previos o anticipados, es de que bueno, esta gente lo que está haciendo es hacer una planeación fiscal para obtener pérdidas
y para no pagar impuestos durante este ejercicio. Es lo que desgraciadamente pensaríamos todos los contadores y haríamos nuestro juicio a priori sin pensarlo bien. Entonces lo que hay que hacer es, recuerden, siempre antes de emitir una opinión hay que pedir documentación, hay que tratar de investigar cuál es el motivo, el objetivo, porque tenía mucha razón esta empresa en adquirir esta compañía. Lo que hicieron es comprar, como ellos no tenían acceso a ciertas zonas para distribuir sus refrescos, lo compraron o la compraron esta compañía de manera estratégica, no por el producto, ni porque iban a hacer mucho dinero con el producto, porque realmente el producto no les interesaba. Lo que compraron, pues imagínense, lo que compraron fueron las rutas de venta, las rutas que ya tenía dominadas esta empresa y que sabían que ellos no llegaban a esas rutas. Dijeron, mira, comprando esta compañía, como ya tienen ellos, cuentan con los choferes, con los camiones, con toda su estructura para surtir esos productos, pues lo único que tenemos que hacer nosotros es a lo mejor eliminar la mitad de los pastelillos y metemos refrescos para que surtan también refrescos. Entonces es una decisión excelente, operativa y viendo a futuro. Probablemente aquí la duda es, probablemente el resultado que nos diera esta medida se pudiera presentar en forma inmediata. Al mes se vería el incremento de las ventas en nuestra empresa. Pero lógicamente se iba a ver el incremento de las ventas con el incremento de los costos, porque ya vas a tener choferes, ya vas a tener sueldos, mantenimiento de los transportes, gasolina, las personas que administran el negocio, etcétera, etcétera. Entonces te iba a incrementar. Y es muy probable, de acuerdo con nosotros como contadores, tenemos la experiencia de cómo funcionan las compañías, de que en forma inmediata probablemente no se iba a ver el resultado, se iba a ver un poquito a mediano o a largo plazo. ¿Por qué? Porque en lo que empezabas a vender tu producto, le gustaba a la gente, probaban y lo vendían, entonces hasta el momento en que ya tuvieran las ventas máximas es cuando se iba a notar. ¿Esto cómo se lo vas a comprobar? Al SAT. Como decía en un principio, como contadores, digo, en máxime, si somos contadores del SAT, todo lo ves con duda y todo lo ves con sospechosismo, como dijeron por ahí, y ibas a estar dudando de las acciones que estaban tomando. Entonces, este tipo de inversiones de las compañías, créanme que no, de compañías profesionales, de compañías grandes, no lo hacen nada más por hacerlo. Se realizan estudios previamente, se realizan estudios de, en este caso, cuántas serían las nuevas zonas geográficas en que se atacaría la venta de los productos, cuánto sería el proyecto a corto, mediano o largo plazo, cuánto serían las ventas en un nivel, es decir, un nivel muy conservador, un nivel intermedio y un nivel muy ambicioso. Todo este tipo de estudios se hacen para hacer un tipo de inversión, sobre todo cuando es una inversión más o menos fuerte. Esos tipos de estudios pues se los puedes presentar al SAT en determinado momento. Sabemos y decimos, bueno, pues qué bueno que el SAT nos está dando la oportunidad de tener más chamba, más trabajo como contadores públicos o como abogados para poder asesorar bien a nuestros clientes. Pues esos estudios nosotros los tenemos que pedir como contadores de la empresa cuando se quiere hacer una inversión de este tipo. Y este caso fue real. Entonces por eso se los pongo ahorita a su consideración para que lo analicen y piensen en él. Cuando tengan este tipo de situaciones dentro de las empresas que ustedes están asesorando, pues ya saben qué tipo de documentación pueden empezar a solicitar para poder comprobar que estás haciendo una adquisición o una inversión o un gasto aparente muy fuerte que en primera instancia, en primera imagen, se pudiera interpretar como que es una planeación fiscal para evitar el pago de impuestos. Entonces, ahí se los dejo este ejemplo muy interesante para que lo lleven a la práctica. En el cuarto párrafo también del artículo 5A que nos está ocupando el día de hoy, se señala que la autoridad fiscal podrá presumir, salvo prueba en contrario,
que no existe o se carece de una razón de negocios en los siguientes casos. Cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado sea menor al beneficio fiscal. Cuando en una serie de actos jurídicos el beneficio económico razonablemente esperado pudiera alcanzarse a través de la realización de un menor número de actos jurídicos y el efecto fiscal de estos hubiera sido más gravoso. En resumen, ¿qué pasa con este tipo de situaciones? ¿O cómo lo debemos de entender? Carencia de razón de negocios. Tú haces el gasto que estábamos comentando hace un momento en publicidad y lo haces en diciembre y probablemente o pudiera ser que la compañía te da un estudio en donde te dice que en 6 meses vas a obtener una determinada incremento en tus ventas, van a llegar más clientes, vas a tener mejor imagen dentro de ciertas zonas geográficas, etcétera, etcétera, lo que sea. Pero llega el momento en que el SAT a lo mejor se espera y te dice, bueno, esta inversión la hiciste en diciembre, me espero en enero o febrero, el estudio está hecho 6 meses o 1 año. ¿Y cómo se lo vamos a poder comprobar? Que efectivamente, primero, hay que tener todos los elementos para comprobar que efectivamente se realizó este estudio, con los cuadernos que les digo, con impactos zonas geográficas, con impacto, cuánto se espera de incremento de ventas, cuánto se espera en incremento de personas que conozcan a la compañía, etcétera, etcétera. Y segundo, pues sería demostrar en papel de que en nuestros registros contables los ingresos se fueron incrementando en las zonas en donde se hizo esta campaña publicitaria. Es un poquito complejo, lo sabemos, pero creo que las compañías profesionales trabajan con este tipo de situaciones, con este tipo de áreas de oportunidad y presentan trabajos profesionales. Entonces también ahí los comento. Ahora, lo que dice aquí el SAT, si tu beneficio económico fue menor al fiscal, o sea que tus ventas realmente no funcionaron, pero tú dejaste de pagar un IVA por 1 millón de pesos y dejaste de pagar un impuesto sobre la renta, no sé qué, a lo mejor otros 2 millones, y tus ingresos nada más se incrementaron 100,000 pesos, ahí es donde el SAT te está diciendo, vía modificación al artículo 5A, el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado es menor al beneficio fiscal. ¿Ok? O sea, el beneficio fiscal de que dejaste de pagar impuestos por haber aplicado ese gasto, esa inversión, esa campaña publicitaria, hay otro ejemplo también muy interesante que estaba en este libro, en cuanto a, había una reunión que hacían anualmente algunas empresas que se dedicaban a la fabricación de plástico. Ya está muy interesante este tema. Y esta persona, una persona mexicana, tenía una fábrica ya con algún equipo obsoleto, medio viejo, que no le daba ya resultados. Bueno, seguía vendiendo más o menos, pero con cierta limitación. Y él pues tenía ganas de hacer crecer la compañía, pero no tenía el dinero para hacer una adquisición, de cambiar totalmente el equipo y comprar una maquinaria grande que le incrementara tanto calidad como número de unidades producidas. En este tipo de convenciones, en este tipo de ferias que se hacen de manera anual o algunas bianuales, no sé, asisten también gente profesional que están viendo el área de oportunidad, van revisando los empresarios a ver cómo están funcionando y en cuanto se dan cuenta de que tienen alguna oportunidad de vender el producto, lo venden. Entonces se acerca un ingeniero con el propietario de la empresa de plástico y le comenta, dice, mira, tú tienes este tipo de maquinaria, estás funcionando así, 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 de esta manera, yo lo que te propongo es que te puedo hacer unas modificaciones a tu equipo y vas a producir mucho más y con mejor calidad y en menos tiempo. Entonces estaba atacando varios factores que él ya tenía, varios factores o problemáticos que tenía desde hace tiempo observados y que precisamente no podía superar por la falta de recursos para hacer una inversión fuerte.
Este tipo de inversiones también estudias antes si te conviene obtener un crédito bancario. Los créditos bancarios te pueden comer, son carísimos, si te atrasas, si te cobran interés sobre interés, aparte de los cargos en las cuentas de cheques, etcétera, etcétera. Entonces, evalúas y dices, bueno, yo no voy a hacer esta inversión porque me va a comer el crédito bancario, no lo voy a poder pagar con las ventas. Y probablemente es muy fuerte el impacto de la inversión que tengo que hacer, y en un principio probablemente mis ventas no suban tanto como para hacer, me voy a enfrentar las mensualidades que tuviera que pagar por el crédito. Todo eso se estudia, y entonces el señor hace la inversión fuerte para, de acuerdo con sus posibilidades, una gran parte de sus ingresos en la empresa, y hace la modificación. Y efectivamente sí le dio resultado, efectivamente produjo más, mejor calidad, menor tiempo, y empezó a tener mejoras en las ventas, pero pues muy probablemente en los primeros meses en los cuales se estuvo observando las ventas, pues no superaban el beneficio fiscal, ¿no? Porque van poco a poco las ventas, en lo que vas dominando el sistema, en lo que ves si instalas un horario o divides tu producción en 2 o 3 horarios, hasta en la noche, qué capacidad tiene tu máquina. Entonces hay muchos detalles operacionales que habría que estar estudiando, pero le fue muy bien. Volvemos al tema que nos tocaba. Para un contador del SAT, lo primero que va a decir es, esa es una planeación para no pagar impuestos. Pero si tienes los estudios, tienes a partir de cuándo y se hicieron las modificaciones, el comparativo de los estados financieros a raíz de las modificaciones y cómo estaba funcionando tu equipo anterior, demuestras el incremento de ventas, pues excelente. Con todo esto tienes todos los elementos idóneos para darle una convicción completa a la autoridad, y si no, pues ya será que lo pelees después ante la autoridad administrativa, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o como sea, hasta donde llegue, ¿no? Esto lo comentamos también para el tema del beneficio económico cuantificable razonablemente esperado que sea menor al beneficio fiscal. Tenemos el texto actual del artículo 5A, que es importante ver cómo queda. Nos habla que los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios. Para empezar, también como razón de negocios necesitamos establecer o dejar bien asentado que la mayoría de los gastos fuertes van encaminados a la fabricación, la promoción, el cuidado, el almacenamiento de los productos o servicios que tú estás prestando, y que esa es la razón de negocios. Precisamente estás realizando un gasto para que tu producción o tu producto sea bien cuidado y sea bien vendido. Entonces, aquí tenemos lo que siempre ha pensado el SAT. Bueno, si te haces un negocio es precisamente para ganar, no para perder. Y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto. Tendrán los efectos fiscales que corresponden a los que se habrían realizado para la obtención de beneficios económicos razonablemente esperado por el contribuyente. Este tema ya lo agotamos. En el ejercicio de las facultades de comprobación, la autoridad fiscal podrá presumir que los actos jurídicos carecen de una razón de negocios con base en los hechos y circunstancias del contribuyente, conocidos al amparo de dichas facultades, así como de la valoración de los elementos de la información y documentación obtenidos durante las mismas. O sea que ahí es cuando nosotros, como contribuyentes o como contadores, podemos detener el asunto de la duda que tenga la autoridad fiscal de que una determinada operación, un determinado gasto de inversión no fue aplicada a la empresa o no tiene una razón de justificación con el negocio. No obstante lo anterior, dicha autoridad fiscal no podrá desconocer para efectos fiscales los actos jurídicos referidos, sin que antes se dé a conocer dicha situación en la última acta parcial a que se refiere el artículo 4 del artículo 46 de este código. En el oficio de observaciones
a que se refiere la fracción cuarta del artículo 48 de este código o en la resolución provisional a que se refiere la fracción 2 del artículo 53b de este código, y hayan transcurrido los plazos a que se refieren los artículos anteriores para que el contribuyente manifieste lo que a su derecho convenga y aporte la información y documentación tendiente a desvirtuar la referida presunción.